Lo sé, estoy subiendo este video mucho más tarde de lo que prometí, pero estuve muy ocupado después de Año Nuevo y no quise apresurarlo para que me quede mejor que el de las decepciones de las romcom. Ahora, en líneas generales, 2022 fue un año bastante bajito para lo que a mí me gusta del animanga, con respecto a 2021. Y viendo que 2023 empezó bien literalmente desde el primer día con las ovas de Isekai Meikyu, creo que a la larga terminará siendo no muy memorable para mí. Sin embargo, no ha habido ni un solo año desde 2013 en el que no haya disfrutado al menos un par de cosas. Y justo de esas cosas quería hablar aquí, tratando de transmitirles mi experiencia lo más posible. Y curiosamente empezamos esto con una serie que no se estrenó este año, Nazo no Kano Yoex. Seguramente notarán que tengo la review ya hecha, pero me gustaría comentar un poco más complementándola. Me gustó bastante la interacción que hay entre un grupo de 4 amigos en donde las 2 chicas y los 2 chicos son mejores amigos. O sea, el caso de Urabe y Oka con Kohei y Tsubaki. Además, me pareció una historia bastante más interesante que el promedio y aunque tiene su gota de relleno que es lo que era típico de estas series por esos años, me encantó que le hayan dado ese toque de misticismo y cosas paranormales que no llegan a esclarecer del todo y por las cuales seguramente me lea el manga en un futuro. Y ahora vamos con Spy x Family, pero no exactamente Spy x Family, sino más bien todo lo que lo rodeó cuando salió. Yo ya sabía que la serie iba a ser popular a pesar de no leer el manga. El tráiler había sido bastante bien recibido y además los personajes y la historia era en cierto modo única. Pero no me esperaba ese boom que iba a sufrir el ship principal, el que para mí es el ship principal de la serie entre Damian y Anya. A tal punto de que yo comenté en Instagram que me parecía la idea perfecta para una relación a largo plazo, que se construye literalmente desde sus propias bases, desde niños muy pequeños, como amigos de la infancia o incluso como rivales. Y esa idea parece que no solo la pensé yo, porque la cantidad de fanarts, doujinshis y fanfics que salieron después de los capítulos donde salió Damian fue espectacular. De hecho, fueron tantos que casi que por día, como por tradición en el tiempo en el que se emitió la primera parte de Spy x Family, tenía que leerme 1 o 2 al menos, y había muchos de muy buena calidad, doblados por canales en inglés, canales en español, que lo hacían muy bien y de hecho muchos tenían bastante coherencia con lo que podría ser a futuro una segunda parte de Spy x Family más centrada en los niños. También me sorprendió que hiciera algunas colaboraciones interesantes la serie principal, como con Chainsaw Man, con la promoción de Pochita y Anya. Y finalmente me pareció que llevó a un nuevo nivel los memes de las expresiones de Anya y todo lo que se creó en base a eso, stickers, etc. Y lo que hizo más interesante esperar semana a semana. También para los lectores de manga fue interesante porque conozco a varios que lo eran, ya que agregaron escenas aparte de las del anime. En general, un anime muy bien hecho, que me encantó ver, me encantó vivir todo su fandom, y que espero muy ansioso la película y la segunda temporada. Y vamos ahora con los mangas, y no debe ser una sorpresa para nadie que haya puesto aquí a Angel-san, a pesar de que no es un manga propiamente del 2022, sí lo leí este año y me encantó, casi todo lo que leí fue muy bueno. Es cierto que empieza muy lento y de hecho se parece más a Nagatoro que a Kaguya-sama, pero al final logra un efecto exactamente a lo que yo estaba apuntando al principio cuando estaba buscando este tipo de mangas, que la hacen mejor que Hajimete no Gal, mejor que Kimisero, que también está en esta lista, y mejor que un montón de mangas que me leí en este año y que intenté probar, porque justamente logra crear relaciones desde cero, pero muy creíbles y humanas. Hay momentos icónicos como la declaración de Seto que son muy originales, transmiten sentimientos muy bien,
Me encantan los personajes, sobre todo Anjo, que le dieron una personalidad que la lleva más allá de ser simplemente una Gal. Es más, incluso el tema de ser Gal prácticamente no se toca. Y bueno, los secundarios, que es una parte muy importante para mí, para complementar una historia y que no se sienta vacía, también lo hacen excelente. Con Toyoda y su hermano, con el romance con Inuyama, e incluso con una posible relación con Chita que yo pensé muerta e imposible, pero con los últimos capítulos me ha dado algo de esperanza. Vaya, es mucho que decir, muy buena historia. Como dije, tarda en acelerar, pero cuando le agarras el ritmo es sencillamente adictiva. Y como dije, un escalón por debajo, pero con anime ya anunciado, está Kimisero, que fue un manga bastante entretenido hasta donde cabe. Creo que la protagonista no fue tan explorada, al menos en los capítulos de manga que se estrenaron este año, que justamente este sí es un manga que se estrenó en 2022. Pero aún así creo que la interacción con Nikoru entre el protagonista y entre Shirakawa fueron lo suficientemente naturales como para convencerme. Sobre todo mi parte favorita fue en la novela ligera, la llamada entre Nikoru y Shirakawa, que de hecho me pareció una conversación bastante natural y prácticamente propia de esa edad. También hay cositas interesantes como que juguetean con la posibilidad de la primera vez en un futuro para Ryuto, pero no creo que se vaya a explorar tan rápido porque viendo los spoilers de las novelas ligeras no parece ser un tema que les preocupe ir tan rápido. Aún así, por la cantidad de personajes secundarios que veo que no aparecen y porque Kurose tampoco es que me haya convencido del todo como antagonista en este primer arco, no lo pondría cerca de Anjo-san, pero sí en un segundo escalón muy interesante, que justamente ya que en 2023 saldrá un anime, fue muy interesante darle esta pequeña probada para animarme aún más de ver la historia completa en la primera temporada. Volviendo al anime, no podía dejar fuera Engage Kiss, una serie que pese a que en las redes no rompió tanto como yo esperaba, sí que me gustó bastante qué es lo que intentaron hacer. El protagonista Shu se salió un poco de los esquemas de auto-insert de muchos protagonistas de animes de acción con un harem, y me gustó bastante la personalidad tan cambiante en cuanto tenía más o menos la memoria. También la participación de Kisara fue memorable. Tal vez no es la primera loca que se enamora del protagonista y que tiene momentos yandere, pero al menos aquí me pareció que fueron los chistes bastante originales, más la participación del rubio que al final tuvo uno de los plot twists más inesperados del año pasado. También la participación de la hermana, aunque fue corta, me parece que valió la pena, al menos para el último capítulo, donde en el final llega a revelarse que está viviendo con Shu y que al final en realidad solamente tenía problemas para controlar sus poderes y no es que fuese en contra de ellos. La relación del triángulo amoroso entre Shu, Kisara y Ayano, digamos que se resolvió bastante bien hasta cierto punto, pero no llegué a entender bien si realmente quería a Ayano de verdad y utilizaba a las mujeres solo por la condición en la que estaba, o si realmente era un imbécil como pues se deja entender con los recuerdos que recupera. También es cierto que la madre de Shu llega a ser el villano final, pero llega a ser un villano muy olvidable que tiene apenas una participación cortísima en el capítulo antepenúltimo del final, que me decepcionó bastante porque pensé que iba a ser algo un poco más trascendental al Wonder Egg Priority, que lo utilicé como un medidor de lo que esperar para esta serie. También en general, fuera de la serie en sí, me parece que ha sentado un precedente bastante importante para que más compañías se animen a hacer más animes originales que no dependan de manga, ya que el público parece que los está aceptando cada vez más. Vamos ahora con las novelas ligeras, y aquí tenía que poner indudablemente a Tomosaki-kun, precisamente los volúmenes 6 y 7, y no voy a mentir, realmente el volumen 4, que es el que sigue después del anime, no es muy divertido de leer. Sobre todo lo que tiene para contar no es malo, de hecho me interesó bastante, pero no se cuenta de la mejor manera. Quizás sean los diálogos, quizás la traducción,
pero al final la relación secundaria que se trata en ellos no llega a ser lo suficientemente interesante. Así que solo me quedó asumir que al final Yuzu y Nakamura se quedaron juntos. Pero bueno, mi principal interés con la novela era leer la relación que había avanzado entre Minami y Tomosaki, algo que pasa recién a finales del volumen 6, y me di con la grata sorpresa de que esa parte en específico tenía una calidad de escritura muchísimo mejor que la del volumen 4, y eso que la relación de Yuzu también me interesaba. Me encantaron los diálogos que tuvo Tomosaki cuando él mismo se autocastigaba por no creer que fuese lo suficientemente capaz de gustarle a alguien. También la relación se enfría un poco con Aoi, porque ahora ya no tiene tanta confianza como para contarle lo de Minami, y sospecho que también va a influir en eso más adelante cuando empiece a salir con Fuka. No llegué a estar completamente al día del volumen 7, lo dejé a la mitad porque fue en esos momentos donde se anunció la segunda temporada del anime. Y a pesar de que no se ha revelado mucho, solamente un par de canciones de cada uno de los personajes, tengo bastante fe de que podamos ver al menos el volumen 6 adaptado y de que algo de mi trama favorita de la novela pueda llegar a ser adaptada. De Renai Flops ya le dediqué un video específicamente para hablar de él, y justamente debo añadir que mi cambio de opinión y mi sorpresa se da básicamente porque no tenía idea de que era un anime original. Esto puede jugar un papel importante porque la mayoría de animes originales suelen tener un poco más de calidad en los guiones que las novelas ligeras genéricas o los mangas genéricos, y quizá hubiera visto venir el giro de guión si me hubiese dado cuenta de ese factor, por lo cual al final agradezco no haberlo sabido. Sobre el final, que fue de lo poco que no comenté en el video que le hice, digamos que me gustó parcialmente que terminase en un final feliz. Particularmente yo hubiese cambiado el hecho de que trajeron en forma de robots a cada una de las waifus. Me parece que si hubiesen mantenido sus personalidades pero no sus cuerpos físicos, habría sido algo más interesante para ver cómo podía lidiar con ellas el protagonista ahora que va a ir a tener una vida normal en la universidad y eso. En cuanto a la parte final, curiosamente, hace muchísimo que no veía una escena tan emotiva como la de Ai y Asahi, y es una pena porque justamente algo parecido a lo que yo me imaginaba que iba a terminar pasando en Mamaha Haha no Surego, y no terminó pasando, y ninguna otra rom-com se acercó siquiera al nivel de calidad que tiene este flashback, que aparte ni siquiera puedo decir que sea absolutamente creativo. La idea de una enfermedad se ha tratado muchas veces antes, pero se hizo con un cariño especial para esta serie, para darle un impacto sentimental al trauma que estaba viviendo Asahi. Por eso le doy bastantes puntos extra. No se reveló del todo cuál terminó siendo el destino de Ai, probablemente fue borrada y probablemente la cosa que vimos al final era solamente una copia de lo que era y ni siquiera esa habría sido definitivamente su reacción. Sí me voy a quejar un poco del hecho de que no tuvo que convencerla de nada, o su visión no era negativa hacia el mundo, por lo que queda un poco en el aire por qué es que dejó de funcionar como debería en el mundo real. Pero aún así creo que la escena fue bastante buena. Las muertes, falsas muertes de las cuales ya sospechaba, no todas fueron buenas, sobre todo la de la Sensei me decepcionó, pero las otras me pasaron como momentos emotivos muy disfrutables. Finalmente, Isekai Oji-san, el Isekai del año. Yo describí en Instagram más o menos cómo es la impresión que a mí me dejó esta serie. Básicamente se resume con la frase: el Isekai que te encantaría que fuese cliché, pero si lo fuese no sería tan bueno. Y de hecho, básicamente es de eso de lo que se trata. El tío es el protagonista más raro que he visto en un isekai, más que nada desde el punto de vista de su comportamiento, porque hace literalmente lo que nadie haría con todas las personas con las que se relaciona. Hay cosas muy divertidas que utiliza la serie, como el borrado de memoria, como el uso de los espíritus, cosas que se sacan de la manga como Pop Team Epic en la transformación a waifu del tío o en la transformación a dragones. E incluso cosas muy bizarras como las apariencias originales de Fujimiya o la apariencia actual del hermano menor de Fujimiya que se transformó en una cosa extraña. Y
Es un humor bastante poco convencional, de hecho creo que tiene 3 facetas. Primero, la que es más común, la del isekai normal, tiene momentos bonitos que de hecho no se sienten vacíos porque al tener esa alternancia con momentos tan extraños y tan irreverentes, los pocos momentos bonitos que llegan a concretarse, como por ejemplo la escena final con Sui cuando se revelan sus nombres, realmente llegan a impactarte y te los llegas a creer, los llegas a sentir. La segunda, que son las respuestas fuera de lugar, no solamente del tío sino también de Takafumi ante eventos en los que cualquier otra persona normal reaccionaría de manera diferente. Y finalmente tenemos los momentos sencillamente extraños, sin contexto alguno, sin explicación, que van de golpe, como la transformación a los dragones que mencioné. E incluso todo ello para los fans de los videojuegos está con un toque especial por haber tratado el tema de Sega, que en Japón sigue siendo muy popular, al final englobando en un todo para mí una serie que merece estar en ese segundo escalón debajo de las mejores series isekai. Adicionalmente también quería agregar mi opinión sobre algunas cositas chiquitas que me gustaron mucho en el año, como la aparición de Minnie en el anime de Kanokari, que fue un vistazo pequeño, pero justo lo acompañó un último capítulo muy emotivo que a mí me parecía el momento perfecto para cortar la temporada, adaptando ese flashback de Chizuru sobre su abuelo, muy emotivo, agregando soundtrack adecuado, con una actuación de la seiyuu bastante buena. La misma seiyuu de Aqua es increíble lo que puede variar en sus papeles, y dándome bastante emoción para la ya confirmada tercera temporada, que agradezco que haya tenido mucho más éxito en la venta de Blu-rays con respecto a la primera, porque yo estaba convencidísimo de que no iba a tener una nueva temporada, y espero que en eso haya tenido algo que ver el público extranjero. Luego tenemos la adaptación de la pelea entre Ryuen y Ayano Koji. Sé que no es como la mayoría de gente lo quería, sobre todo por la iluminación y el hecho de que cambiaron el escenario principal donde se llevó a cabo, pero creo que los cambios son tan mínimos y el producto final está tan bien hecho que no me parece molesto. De hecho, justo de lo que tendría que quejarme en esta temporada es de todo lo demás. Luego, la adaptación de la escena del árbol de Sakura entre Tsubame y Shigami, uno de mis momentos favoritos de todo el manga, se hizo exactamente como yo lo imaginaba. Me quejé mucho de cómo trataron el tema de la conversación entre Tsubame y Kaguya, pero este momento fue tal y como el autor plasmó su visión en el manga, y por eso agradezco mucho a A1, que aparte tuvo la creatividad de agregarle un plus con el flip de Tsubame en ese momento, que fue muy icónico. Luego también tenemos la adaptación del beso entre Kaguya y Shirogane, no una declaración propiamente, que se hizo muy bonita, con el soundtrack original del ending, con una animación muy buena, que tenía más o menos la secuencia que yo me imaginaba. La secuencia en el manga es un poco diferente y no hay la interrupción de Miko con el dije de corazón, pero aún así me parece que no pudo hacerse más perfecto, e incluso con referencias a cuando ya están saliendo más adelante en el manga. Luego, también quiero cerrar con la adaptación de los padres de Usagi, sobre todo del padre Fujio, cuando se entera de que Sakurai es la persona de la que estaba enamorado de Usagi. La reacción con seiyus y con las ventajas de tener algo animado es simplemente espectacular. Me encantó y espero que continúen así para la siguiente temporada. Y quizás estoy dejando fuera algunas cosas, como la adaptación de Kamen Rider Double a anime, como el cambio enorme que tuvieron en la trama con el live action de Kanokari, o el final que le dieron al Ishibame en el live action de Kaguya, y entre muchas cosas, pero creo que esto ha sido en condensación lo que más me ha gustado del año y lo que realmente disfruté hasta el final. Así que para ampliar un poco mi opinión, me gustaría saber qué piensan ustedes de lo que he mencionado, o también si tienen algo que les gustó especialmente este año o algo que esperan para 2023, lo comenten. Nos veremos hasta la próxima.